Amigos de mi clase a distancia, soy la maestra Lupita Gómez. El día de hoy vamos a trabajar con el fichero del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Recordemos que este fichero tiene como propósito promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Actividades didácticas nos van a permitir trabajar las emociones con actividades sencillas en toda la educación básica. Así que el día de hoy vamos a desarrollar una ficha para preescolar, para primaria y para secundaria. Comenzamos. En el nivel preescolar, la primera ficha de este desarrollo de competencias socioemocionales se llama el semáforo de las emociones. Tiene como propósito que las niñas y los niños identifiquen y reconozcan sus propias emociones mediante expresiones faciales. Aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos como apuntes para el docente? Pues que las emociones forman parte de nosotros y deben de educarse para que los niños puedan crecer, desarrollarse y convivir mejor consigo mismos y con los demás. El tiempo aproximado de esta ficha es entre 30 y 40 minutos. Los recursos que vamos a utilizar son recortes de rostros, figuras de historietas que muestran diferentes emociones, cartulina, plumones, pegamento, hojas. Recordemos que si vamos a trabajar de forma virtual, lo podemos hacer siguiendo la descripción de las actividades, obviamente sin los materiales, pero podemos proyectar estas imágenes bajadas de internet. Aquí viene cómo podemos ejercitar la toma de conciencia de nuestras emociones desde que ocurren para conocerlas, aceptarlas y expresarlas. Con los alumnos, vamos a ir trabajando, presentando recortes para que ellos visualicen las diferentes emociones. Después vamos a pedir que en una cartulina ellos dibujen, que escriban el nombre de las emociones básicas. Ellos van a conocer estas emociones básicas que es enojo, miedo, alegría y tristeza. Y van a pegar recortes. Vamos a hacerle las siguientes preguntas. ¿En qué momento ha sentido miedo? ¿En qué parte de su cuerpo lo han sentido más? ¿Qué hicieron cuando se sintieron temerosos? Vamos a formar en equipos para que ellos distingan y mediante su imaginación pues respondan cómo acabarían con estos miedos. Como primer variante tenemos mostrar a los niños imágenes asociadas a diferentes emociones y que la nombren dependiendo de cómo la identificaron. Ya que la reconocieron, vamos a pedir que dibujen cuando sienten estas emociones y les vamos a dar un ejemplo. Como segunda variante, picar los rostros de acuerdo a las emociones, los niños con la ayuda del docente van a jugar charadas, que es el juego de mímica, donde ellos van a elegir una emoción, la van a representar de forma física y sus compañeros la van a tratar de adivinar. Como cierre, vamos a enfatizar en la importancia de conocer lo que sienten y darle un nombre, cuando sienten enojo, miedo, tristeza y alegría. Vamos a trabajar entre maestros. Se sugiere trabajar como colectivo docente en una actividad que permita que cada docente en su salón ayude a los niños a expresar sus emociones. Podemos hacer un semáforo, un tablero con las caritas que expresen las emociones y que al llegar los niños coloquen debajo de la inicial de su nombre una carita y así comunicar cómo se sienten en el día. Si lo vamos a hacer de manera virtual, podemos pedirles que en los chats o pongan una imagen de una cara, dependiendo de cómo se sienten en el día. Podemos agregar este semáforo de emociones, donde identifiquen las emociones desagradables con algún símbolo, por colores. Por ejemplo, podemos poner que rojo es el nivel intenso que necesitan ayuda del docente, amarillo un nivel medio que necesita un abrazo, unos minutos para respirar y tranquilizarse, o que están en verde que es algo normal, que pueden continuar sus actividades cotidianas. ¿Cómo vamos a trabajar con las familias? Pues también los padres de familia tienen que ayudar a que sus hijos empiecen a reconocer sus emociones por medio de comentar sus situaciones. Por ejemplo, decir, hoy mamá se siente estresada porque tiene mucho trabajo y está cansada. Papá está contento debido a que aprobaron su proyecto en el trabajo. Y así sugerirles a los padres de familia que expresen en voz alta las emociones, cómo se sienten cuando están pasando por momentos de enojo, tristeza, miedo, pero también conversar con los niños de qué manera
van a solucionar y van a expresar sus emociones. Con el desarrollo de competencias socioemocionales, el destinatario al alumnado de educación primaria le corresponde la ficha 6 y se llama Expresando tus emociones. El tiempo estimado igualmente de 30 a 40 minutos y el propósito es que las niñas y los niños identifiquen y reconozcan sus emociones con el uso de la mímica. Los recursos que vamos a utilizar: tarjeta de emociones escritas en ellas, una tarjeta por emoción, hojas de papel bond. Como apuntes para el docente, aquí tenemos que el desarrollo de las competencias emocionales, la primera habilidad que debe trabajarse es reconocer lo que se siente y darle un nombre. Por ejemplo, cuando sentimos alegría, expresamos la risa, la mirada se vuelve radiante, los gestos son armoniosos. Aquí tenemos que relacionar la emoción con nuestras partes físicas y lo que transmitimos a los demás. Una emoción genera una reacción corporal y generalmente conductual. Lo que nos sentimos es lo que expresamos. Y aquí pedimos que los alumnos identifiquen sus propias emociones. Si ellos reconocen sus propias emociones, podrán reconocer y respetar las emociones de los demás. Aquí ya vamos a trabajar de forma colaborativa con sus demás compañeros. ¿Cómo vamos a trabajar con los alumnos? Bueno, vamos a presentarle tarjetas con una emoción escrita. Vamos a pedirles que lo representen a través de la mímica, que ellos reflexionen cómo la cara se transforma cuando pasamos de una emoción a otra. Y aquí vamos a plantear diferentes situaciones. Vamos a pedir que compartan ellos en qué momento han sentido estas emociones y qué sienten de manera corporal, cómo se expresan de manera corporal. Como primera variante tenemos aquí solicitar, después de seleccionar una tarjeta, pues que cierren los ojos, que se imaginen de qué manera esta emoción se siente, caliente o fría. Y hacerle las preguntas: ¿por qué te parece que esa emoción es roja? ¿Con qué la asocias? ¿Es tan caliente que quema? ¿Por qué es tan fría que te produce dolor? Como cuando tomas un hielo en la mano, ¿qué sientes? Y como segunda variante, vamos a pedirle a los alumnos que piensen una emoción que hayan sentido con mucha intensidad y de forma frecuente y que respondan a estas preguntas. ¿En qué parte de tu cuerpo la sentiste? Del 1 al 10, ¿en qué intensidad? Desde el principio supiste qué emoción era, cómo la descubriste, qué te provocó esa emoción, qué te hizo pensar, decir o hacer esa emoción. Aquí es importante que lleguemos al punto donde los alumnos reflexionen acerca de sus emociones. Y para cerrar, enfatizar la importancia de conocer lo que sienten, darle un nombre cuando sienten enojo, miedo, tristeza, alegría. Comentar qué función tiene cada uno de ellos y si necesitamos ayuda externa. Entre maestros me pareció muy importante trabajar como colectivo docente una actividad que te permita explorar sus propias emociones al reflexionar qué aprendizajes han obtenido por medio de ellas. Tenemos que dedicarle un tiempo a los consejos técnicos ahorita que los vamos a tener previos al inicio del ciclo. Entre nosotros mismos, ¿qué miedos has tenido en tu vida? A lo mejor ahorita durante la pandemia, ¿qué aprendizaje te dejó el haber perdido el control por un enojo? Identificar en qué momento ha sido más triste de tu vida y menciona 5 cosas que te causen alegría. Creo que esta es una actividad que los directores pueden aplicar entre sus docentes ahora en el consejo técnico previo. Con las familias también es muy importante acercarnos, tener una comunicación con ellos, que ellos se expresen, que exploren, que conozcan las emociones y también relacionarlos el alumno con su familia. Preguntarles cuando se han peleado a lo mejor entre los hermanos. Nos marca que podemos organizar entre la comunidad escolar un festival expresando las emociones. Podemos realizar proyectos de arte donde se integren los padres de familia con pintura, poesía, escultura, danza, etc. Continuamos con el desarrollo de competencias socioemocionales, pero con los destinatarios de estudiantes de educación secundaria. La ficha se llama Un viaje por sí mismo, es la ficha 9. El tiempo aproximado es de 30 a 40 minutos
tiene como propósito que las y los jóvenes reconozcan la forma de expresar sus emociones, sus características por medio de la autorreflexión y de los comentarios de personas cercanas a ellas o a ellos, que vamos a ocupar como recursos hojas blancas. Apuntes para el docente. Aquí tener conciencia emocional tiene que ver con la asimilación y comprensión del propio sentir y de los demás. Aquí tenemos que tomar conciencia de que las emociones que experimentamos también podemos llevarlas con consecuencias con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Aquí viene una fundamentación teórica que vamos a trabajar con nuestros alumnos. Bueno, pedirles primeramente que hagan una autorreflexión de manera individual. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te desagrada? Si fueras un animal, ¿con cuál te identificas y por qué? Y sobre las emociones, ¿cómo reaccionas ante los problemas cotidianos? ¿Tienes control de tus emociones o se desbordan? ¿Haces cosas que después te arrepientes? Y vamos a trabajar de manera colaborativa para que ellos también escriban acerca de un compañero, quién es, qué le gusta, qué le desagrada, si fue un animal, con cuál se identifican, para que después ellos reflexionen y escriban las características de cada uno de los propios y de su compañero, para que las compartan de manera colectiva todo el grupo. Como primer variante tenemos aquí que los alumnos realizan su propia autodescripción con base a las preguntas guías que ya las estuvimos viendo. Y como segunda variante vamos a pedir que realicen su autobiografía describiendo algunos momentos más significativos de su vida. Pueden ser agradables, desagradables, podemos pedirles que incluso realicen esta descripción de cómo se han sentido durante esta pandemia COVID. Para cerrar, enfatizar a los alumnos la importancia de autoconocerse por medio de la reflexión de uno mismo y también de la percepción de los compañeros, de los demás, cómo tienen esta percepción de los demás de nosotros. Para cerrar, enfatizar a los alumnos la importancia de autoconocerse, ya sea por medio de la reflexión de uno mismo o a partir de la percepción de los demás. Es importante reconocer nuestras emociones para pedir la ayuda si lo necesitamos. Aquí ya estamos hablando de alumnos de secundaria que a lo mejor necesitan un apoyo de un profesional. ¿Cómo vamos a trabajar entre maestros esta ficha 9? Se sugiere trabajar como colectivo en estrategias para que los alumnos aprendan a expresar sus emociones de manera asertiva. Por ejemplo, aprovechar situaciones donde se desborden las emociones para que ya controlada, ya calmados los ánimos, utilizar estos acontecimientos para reflexionar en de qué maneras distintas podemos dar una respuesta de manera asertiva. Con los padres de familia nos podemos apoyar, que también los alumnos se autodescriban con las preguntas guías, pero también que describan a un miembro de su familia y que a su vez también lo describan a ellos, para saber también cómo la familia los está visualizando, y más ahorita que estamos en pandemia, es una actividad que puedes hacer como inicio de ciclo escolar. Involucrar a toda la comunidad en una campaña de difusión sobre la importancia de la conducta asertiva. Como ya te diste cuenta, este fichero nos describe puntualmente cómo organizar nuestras actividades. Son actividades cortas, funcionables y que nos van a permitir que los alumnos reconozcan sus emociones. Ya lo vimos de manera gradual desde preescolar hasta un nivel de secundaria, que a lo mejor donde ellos ya se van a autorreflexionar acerca de sus emociones y tienen que saber y reconocer cuándo es el momento de pedir ayuda. Si te gustó este video, déjame tus comentarios en mi página o en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima.